Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a los que ya estabais esta mañana de nuevo y a los que habéis venido esta tarde. Agradeceros vuestra asistencia y decir que es un honor estar aquí hoy con todos vosotros. Bien, antes de presentaros a los camaradas que nos van a dejar un mensaje de denuncia, pero también de esperanza, me gustaría daros unas breves palabras a modo de presentación. Bien, como la vida misma, puesto que no puede ser de otra manera, Falange Española de las Cons viene haciendo un esfuerzo para actualizar su pensamiento a los nuevos tiempos y a las nuevas expectativas. Bueno, esto es absolutamente imposible si no tomamos conciencia fríamente de la realidad. Somos los herederos de un pensamiento inmutable, crítico, clásico, y por ello tenemos la obligación de salvar la esencia. Bien, hoy, si cabe, mucho más que hace 80 años, porque la descomposición cultural, social, económica y sobre todo espiritual es hoy más acentuada y corrosiva. Si el final de la Segunda Guerra Mundial supuso un nuevo rumbo para el mundo, la caída de las Torres Gemelas no lo ha sido menos, no ha sido más grave, al menos en lo que se refiere a las consecuencias que hoy sufrimos. Aquellas imágenes apocalípticas supusieron el punto de partida hacia la balcanización de pueblos, naciones, comunidades que se han ido convirtiendo poco a poco en zonas de influencia a favor o en contra del poder único, del poder y el pensamiento único, a saber, el liberalismo financiero y la destrucción de todos los lazos del hombre con su comunidad y con Dios, lo que desde el punto de vista práctico nos deja sin soberanía. Ya lo dijo Ramiro Ledesma, solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. Hoy, un tratado de libre comercio transatlántico que se negocia en secreto en una de las antesalas de la democracia mundial, la Asamblea Europea, quiere relegar al trabajador a la categoría de esclavo, dado que lo que se negocia de facto es la entrega de la legislación en materia de trabajo a ese 1% mundial que rige los destinos del mundo, tras la bandera de las barras y las estrellas. La tradicional Europa de las naciones se rinde ante el canto de las sirenas de la ley y la demanda, que a su vez quedó abducida por los magos negros de las finanzas. No en vano se dice que es el capitalismo el mayor genocida con mejor fama a nivel mundial. Por todo ello, rescatar al hombre como portador de valores eternos es hoy cuestión de vida o muerte. Porque nosotros no creemos que el punto de vista espiritual sea un punto de vista más, sino que es aquel que da sentido a todo lo demás. En este camino no estamos solos. Tenemos camaradas y compañeros por todo el mundo que ya alzan sus voces para acudir a la llamada de la revolución tradicional, en la que, qué duda cabe, José Antonio Primo de Rivera tiene voz propia. Debemos estar atentos a la nueva marcha de la Compañía del Anillo. Para llevar a cabo esta misión, decir que Falange Española de las Cons no excluye a nadie, sino todo lo contrario, todos somos necesarios. Sin embargo, es obligado decir que nos desmarcaremos de aquellas posturas nostálgicas que, lejos de ayudar, lejos de sumar, impiden que la esencia de nuestros valores, la esencia de nuestros valores e ideas, de nuestra forma de ser, de estar aquí y ahora, tengan una presencia actual y un espacio y un peso específico en la sociedad española, con propuestas concretas que a continuación escucharemos de nuestros camaradas. En cuanto a la cuestión de cómo hemos de recorrer el camino, me gustaría leeros unas palabras de don Antonio Medrano, al que sin duda muchos de vosotros conocéis. Es un reputado maestro en cuestiones tradicionales y temas de liderazgo, con un currículum demasiado extenso como para dar fe hoy en el poco tiempo que tenemos. Con sus palabras queremos legitimar aquello que debe informar nuestra tarea como falangistas, que no es otra que la autocrítica. Una autocrítica serena y responsable,
dado que lo que pretendemos es proponer un camino digno, justo y realista para el pueblo español. Dice el maestro Medrano: es necesario evitar el pensamiento negativo, corrosivo, desilusionado o desmoralizado, acerbamente crítico y derrotista. Es necesario practicar una forma de pensar que tenga en cuenta todo lo bueno y valioso que hay en la realidad, que se fije también en lo malo y defectuoso, que lo tenga muy en cuenta, pero para superarlo y corregirlo, no para recrearse en ello de manera viciosa, sádica o masoquista. Nuestra manera de pensar determina nuestra manera de ser. Si pensamos de manera negativa, seremos individuos negativos con los que no se puede contar para ninguna labor creadora. Si estamos continuamente pensando en lo conflictivo y problemático, nuestra vida se hará conflictiva y problemática. Si nuestra mente, por el contrario, se habitúa demasiado a moverse en un mundo de ficción literaria, como si ésta fuera su propio elemento vital, nuestra vida terminará convirtiéndose en pura ficción, en una especie de guión novelado donde lo imaginado sustituirá a lo real. Si no impones una norma clara a tu vivir, si no sometes tu vida a una norma superior dictada por la razón y el recto pensamiento, las necesidades y las fuerzas elementales de la vida, aliadas a tu manera incorrecta de vivir, serán las que determinen tu manera de pensar. Es decir, si no vives con arreglo a cómo piensas, acabarás pensando de acuerdo a cómo vives. A estas palabras de rigurosa actualidad, cuya práctica ha propiciado éxito nacional e internacional al autor, es decir, más actuales no pueden ser, a este precepto intelectual y moral, que estamos seguros ha resonado en muchos de vuestros corazones y vuestra memoria, los falangistas le llamamos estilo. Nosotros seguramente necesitamos nuevos eslogan de acuerdo a nuevos retos. Aquí está este vídeo. Sin embargo, nosotros no debemos perder un minuto, eso lo llevamos adelantado, para plantear el propósito y la misión, porque eso lo llevamos por adelantado. Porque el propósito y la misión, imprescindibles para no errar el rumbo, siguen siendo, a pesar de los pesares y se mire como se mire, el pan, la patria y la justicia para todos los españoles. Para todos los españoles y para todos los hombres de buena voluntad. Gracias. Bien, ahora os voy a dejar con Miguel Ángel Vázquez, camarada, editor, progenitor de Ediciones Barbarroja. Recuerdo que con motivo de la conmemoración del medio siglo de la creación de la División Azul, la editorial Barbarroja daba su pistoletazo de salida con la edición de la obra Escritores en las trincheras. Corría el año 1989. Le pedí a Miguel Ángel que me contase alguna anécdota sobre la edición de este libro, pero su naturaleza taquicárdica, la de las anécdotas, según su propio adjetivo, ha hecho que deje ese tema anecdótico al juicio de su libre albedrío. Hoy, 25 años después y después de casi 100 títulos publicados, os presentamos Pedimos y Queremos. Bueno, tranquilos todos, que seré breve, porque considero que en esto de las presentaciones públicas de libros, al editor le corresponde pues el dar unas buenas tardes y presentar al autor. Lo que pasa es que aquí es donde empiezan los problemas, porque este libro es un libro muy peculiar. Vamos a ir un poco por partes, pero siendo breve en modo máximo. Agradecimiento a todos los presentes y sobre todo a los del Atleti, porque a las 4 había partido. Agradecimiento muy especial también a Fejons, que es a fin de cuentas los organizadores de este acto,
Y agradecimiento a todos los que, pudiendo hacer cualquiera 100.000 cosas que se puede hacer en Madrid un sábado por la tarde, estáis aquí. A mis camaradas de Falange de las Cons, solo deciros que estáis cumpliendo con vuestro deber. Y aquí es donde empiezo a destaparme, con brevedad. Yo no soy un editor falangista. He hecho 100 libros, más de 100 libros. Y lo tengo con orgullo, pero yo en realidad soy un falangista que hace libros. Es un pequeño matiz, pero a considerar. Hoy es día 4 de octubre. Hace 80 años se celebraba el primer Consejo Nacional de Falange Española de las Cons. Presidía las jornadas José Antonio Primo de Rivera. Como los camaradas de los años 30 eran muy serios, tomaron acta de la reunión, un acta por día. Y en la del día 4, en la de la inauguración, José Antonio, su presidente, dice unas palabras que esta madrugada he rescatado yo y he colgado en mi perfil de Facebook. Como lo hago a continuación, me he ido a la cama y luego me he venido aquí, pues no sé si está muy visto o poco visto, ya lo conoce toda España. Pero hoy, 80 años después, he colgado unas palabras inéditas de José Antonio. Tomar nota, que hoy es un día histórico. Hablando de José Antonio, pues quería citar El último José Antonio, libro de esta editorial, el mayor éxito, para que lo vamos a negar, o uno de los mayores éxitos, tampoco para ser tan soberbios. Con El último José Antonio, boicoteado en librerías, boicoteado en internet, boicoteado en todos los sitios donde se puede boicotear, se han hecho 25 presentaciones, camaradas de provincias, algunas muy exitosas, casualmente las más perseguidas y las más censuradas. Esto, pedimos y queremos, es un libro que contiene las... A ver, que no peque de memoria. El contenido del libro constituye la base del manifiesto político de Falange Española de las Cons, aprobado por su Junta Política en mayo de 2014. Es decir, las actas de las anteriores reuniones convertidas en libro. Pues exactamente igual que en el año 34. Ya que cito al último José Antonio, quería citar también a Paco Torres, secretario general de un partido distinto, quizá amigo, pero en principio distinto, que ha tenido el detalle de venir aquí, aunque ha tenido que irse, porque como todo el mundo sabe, Paco Torres vive en Murcia. Y por asociación también quisiera tener un recuerdo muy peculiar para Ángel Maestro, otro autor de la editorial que murió el miércoles. Un auténtico intelectual cuya muerte y cuya vida ha pasado absolutamente desapercibida para todos los medios. No, tampoco era falangista, pero bueno, era un patriota. Y conviene tener en cuenta, porque soy un falangista que hace libros, pero es muy difícil hacer libros solo de falangistas. Los autores, insisto, la tarea de editor es presentar a los autores. Aquí los autores son muchísimos, entonces una representación de ellos hablará ahora a continuación y os contará el contenido del libro, que no os quiero destripar en ningún momento, pero lo que sí quiero es por lo menos citar a los autores. Coordinadores, mejor dicho, de los grupos que hicieron las sextas en origen ponencias de consejos, y que son, ignoro el orden, yo me he dedicado a cumplir órdenes: Jorge Garrido, abogado; Iván García, historiador; José Ramón Alonso, profesor de filosofía y ganadero; Martín Carricarte, sindicalista; Marcos Hermida, abogado; Juan Carlos Delgado, sindicalista; José María Reguera, emprendedor; Luis Ángel Ruiz, médico; Francisco Olivares, enfermero; Javier Giner, abogado; Cristina Sánchez, periodista; Jairo Rincón, graduado social; Manuel Chacón, profesor de historia; Javier Sanz, especialista en logística; Iñaki Aguirre, ingeniero informático; y Julio César Vergara, naturalista. El libro ya existe. Una cosa que me llamó la atención es... me propusieron que sacara notas del libro, y las pocas notas que he sacado, porque en realidad esto es creación propia. Libros de historia sobre Falange existen muchísimos. Libros de pensamiento falangista existen muy pocos. Esto es una gran aportación. Y una de las aportaciones ha sido de Adolfo Muñoz Alonso, que no tiene nada que ver con este libro, pero cuando lo estaba corrigiendo me vino una frase suya a la memoria, y la dijo en el año 56, que decía: los falangistas somos pocos y a título póstumo. Eso hay que evitarlo. Vamos a empezar a mover este libro, otros muchos que pueden salir si las cosas salen bien, y el resto es cosa vuestra, a moverlo, a pelearlo y a criticarlo y a ponerlo a parir, pero que se note su existencia. Muchísimas gracias a todos.
Garrido, exmilitar, actualmente en excedencia voluntaria y abogado en ejercicio en Madrid, trabajo que compagina con el ejercicio de la abogacía, especialmente, como todos sabéis, en el ámbito laboral. Es presidente del sindicato Unión General de Trabajadores, UNET, y de la asociación Foro Social Manuel Mateo. Es además vicesecretario general de Falange Española de las Cons. Su currículum como falangista es como la sombra del ciprés, alargada. Fue presidente del SEO, miembro de la asociación Milenio Azul, ha sido colaborador en diversos medios de comunicación, en su momento subdirector de programas La Ballena Alegre y La Piel de Toro en Radio Intercontinental. Y aunque es autor de varios libros, a día de hoy solo ha publicado uno de ellos en Madrid en 2007, titulado Manifiesto Sindicalista. Adelante, Jorge. Bueno, como todos sabéis, antes que nada, no soy secretario general de la Unión General de Trabajadores, no le he disputado todavía el puesto a Cándido Méndez. ¿Cómo sacará? Pero no está entre mis prioridades. No está entre mis prioridades. Que nadie ha dicho nada. Bueno, quería empezar hoy, a propósito de la presentación de este importante libro, con una frase que oí una vez y que me gustó mucho y que creo que viene muy a cuento. La frase decía: es mucho más fácil salir del error que salir de la confusión o del miedo. Pues bien, frente a la confusión y frente al miedo, que son probablemente dos de los principales instrumentos de los que se dota el sistema, el régimen en concreto, el sistema en general, como instrumentos de dominación y de manipulación psicológica, frente a esos dos instrumentos, la confusión y el miedo, surge este manifiesto. Lo voy a ir explicando poco a poco en qué sentido viene a contrarrestar esto. En primer lugar, la confusión. ¿Qué es la confusión? La confusión es algo que deliberadamente tenemos en el ambiente, nos meten en el ambiente, porque lo que genera es oscuridad en nuestras mentes. Todo es confuso. Las definiciones, los conceptos, los principios, todo es confuso. Y no es el paso necesario para manipular a las personas. Por eso, frente a esa oscuridad que nos trae la confusión, es necesaria la luz. Y este libro, entre otras cosas, pretende traer un poco de luz entre tanta oscuridad, entre tanta confusión. La confusión la logra el sistema imponer, la logra imponer gracias a sus conceptos, a sus principios y también a una utilización del lenguaje confusa. Empecemos por los conceptos. No voy a ser exhaustivo, simplemente una muestra de ellos. Conceptos que no por confusos dejan en principio de sonar bien, como por ejemplo, progreso. ¿Qué es el progreso? Es un término confuso, pero ¿a qué suena bien? ¿Quién no quiere progresar? Todos queremos progresar. Evidentemente, esa confusión se basa en un concepto lineal del progreso, que en el fondo no es sino un mito destructor de valores. Un instrumento que sirve para desarraigarnos de la familia, desarraigarnos de la patria, desarraigarnos, en definitiva, como personas. Un desarraigo vital que obviamente pasa por la destrucción de todo lo que suene a tradición, de todo lo que suene a algo heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados. Otro término confuso, otro concepto de estos que tanto manejan, democracia. Parece que todo lo que sea democrático es bueno. Si os fijáis, muchas veces, cualquier tontería, con tal de poner el apellido o el adjetivo de democrático, ya suena mejor.
Ha habido hasta quien ha hablado de dictadura democrática. Pues bien, la democracia, efectivamente, es otro término confuso. Se ha mitificado como en un concepto reduccionista de la democracia, porque la democracia no es esto que nos aprenden a diario los medios de comunicación. La democracia no es la partitocracia, no es el sistema liberal de partidos políticos. Eso no es la democracia. La democracia es la participación de las personas en la vida pública. No su manipulación por esta casta, ahora que está tan de moda la palabra, ¿verdad? Que llevamos nosotros 40 o más años utilizándola, pero bueno, no, eso no es la democracia. El principio representativo de la democracia, que el que está consagrado en ese documento tan importante en la historia de España, que es la Constitución, el principio representativo lo han impuesto frente al concepto verdadero de democracia, que es el participativo, más que el representativo. Otro concepto manipulado, el de libertad. ¿Quién no quiere ser libre? ¿Pero qué es la libertad para ellos? Lo utilizan el concepto como un fin en sí mismo, como si la libertad fuera el objetivo, cuando lo cierto es que el verdadero concepto de libertad ha de ser siempre el de instrumento de perfeccionamiento de la propia personalidad. O el de igualdad. Pero claro, también el concepto de igualdad que ellos utilizan es reduccionista. Utilizan la igualdad como igualitarismo. Todos tenemos que ser iguales. En todos los sentidos, casi somos hasta un producto también. Uniformados, en el peor sentido de la palabra. O incluso en el concepto de la palabra tal cual viene en el diccionario, porque todos vamos con los mismos pantalones vaqueros, siguiendo la misma moda, también ahí nos uniforman, no solamente en el pensamiento. Igualdad, además, que normalmente es por abajo. Cuando vemos, por ejemplo, hablar de igualdad en la educación. Igualdad con los más torpes, hay que bajar el nivel para que todos aprueben, se pasa de curso dejando no sé cuántas asignaturas, porque claro, no hay que traumatizar a los niños. No utilizan el concepto de igualdad como igualdad de oportunidades, no es cierto. Ese sí es un concepto correcto, que todos con igualdad de méritos tengamos igualdad de oportunidades, eso sí es igualdad, no es ese el concepto que ellos utilizan. Otro concepto, el de los derechos. Todos tenemos derecho a algo, no sabemos a qué, pero todos tenemos derecho. Olvidando un principio básico precisamente del derecho, que es que los derechos proceden de las obligaciones y no al revés. De la obligación que tienen los demás de respetar mi propiedad surge mi derecho de propiedad, mi derecho a protegerla. Está siempre antes la obligación que el derecho. Eso en cuanto a los conceptos. En cuanto a los principios, podemos enumerar algunos. Los principios en los que se basa este sistema, principios también confusos, como el de la globalización, término que a mí no me gusta, yo siempre empleo de mundialización. Todo es global. Vivimos en la aldea global. El mundo único para todos. Pues bien, hay que decirlo bien claro, la mundialización no es sino un proceso perfectamente planificado de concentración del verdadero poder. Han acabado con las soberanías nacionales. Ahora las decisiones no se toman ni en Madrid, ni en París, no. Se toman a un nivel superior, porque claro, dentro de todas estas contradicciones, ahora voy a hablar de las contradicciones del sistema, también está la de que mientras nos hablan de democracia, la toma de decisiones cada vez es menos democrática. Cada vez pintamos menos. Solo cumplimos una formalidad, que es, cuando llegan las elecciones, introducir un papel en una urna para legitimar su sistema. Para eso nos quieren. Frente a esa mundialización, es necesario recuperar
la soberanía y el arraigo de las personas. La soberanía nacional, que es un término que, con todo esto de la globalización, la mundialización, parecía que estaba quedando desfasado, que estaba pasándose de moda. Pronto veréis, pronto veremos, cómo el principio de defensa de la soberanía nacional va a pasar nuevamente a primer término. Este proceso de destrucción de las patrias, de destrucción de las naciones, de destrucción de las sociedades nacionales, va a provocar, sin duda, un efecto péndulo. Se va a volver a las soberanías nacionales. Y además, por necesidad real, porque no nos va a quedar más remedio. Porque cuando se está uniformando la economía, las condiciones laborales, cuando nos dicen que tenemos que competir con China y por lo tanto tenemos que tener las mismas condiciones laborales de los chinos, o volvemos a la soberanía nacional, o recuperamos el proteccionismo, o nos defendemos de eso, o nos van a aplastar. Dentro de estas contradicciones del sistema se pueden ver tantas y tantas y tantas, yo solamente he resaltado una, pero hay muchas. Fijaros, por ejemplo, con la crisis. Nos dicen que para salir de la crisis hay que facilitar el crédito, constantemente están bajando los tipos de interés, hay que producir más, pero no nos habían dicho que el problema que se había generado era por el exceso de deuda, pero no nos habían dicho que estábamos tan endeudados que esto reventaba y lo van a solucionar dando más crédito. Pero os dais cuenta de la locura. Para salir de la crisis nos dicen que hay que producir más. Pero si el mayor problema que tiene este sistema es que tiene que producir tanto más que no da de sí para producir tanto. Y todos en el mundo tenemos que tener un mayor nivel del PIB, que no es lo mismo que de la vida. ¿Os dais cuenta? Si eso no hay planeta que lo soporte. El modelo que nos quieren imponer es imposible. No podemos todos tener un nivel de vida como si fuéramos ricos, todos los miles de millones de habitantes de este planeta. No podemos tener el mismo nivel de consumismo, no podemos producir al mismo nivel, no podemos seguir contaminando de la misma manera. Y pretenden que salgamos de la crisis produciendo más, comprando más, vendiendo más. Es una contradicción absoluta. Otro de los principios con el que imponen su manipulación es el de la autoinculpación. ¿Y sabéis por qué? Porque nada es más eficaz que el que uno mismo se sienta culpable. Lo habréis oído muchas veces. La crisis de la culpa es de nuestra, que somos unos egoístas, que queremos especular con nuestra vivienda, que es que claro, nos hemos hipotecado, porque como todos queremos tener casa, los que nos lo dicen normalmente, claro, no tienen una casa, tienen varias. Como si tener una casa no fuera un derecho fundamental. Pero eso que nos dicen, para que nos autoinculpemos, solo busca que perdamos la autoestima y, en definitiva, persiguen con ello desactivarnos políticamente. Pero hay una diferencia que yo querría resaltar hoy, entre lo que es la responsabilidad y lo que es la culpabilidad, que parece lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Muchas veces oímos, yo mismo muchas veces lo he dicho, incluso en actos públicos, que tenemos lo que nos merecemos, que tenemos los gobernantes que nos merecemos, aunque solo sea por omisión, por no haber hecho lo que tenemos que hacer, que es darle una patada en el trasero. Aunque solo sea por eso, es verdad, tenemos una responsabilidad, pero no es cierto que seamos los culpables. Nosotros no somos los que hemos robado, no somos los que hemos estafado, no somos los que hemos llevado a esa sociedad a la crisis. Nosotros no somos los culpables, son ellos. Ellos son los culpables, no lo olvidéis nunca.
Aunque tengamos nuestro grado de responsabilidad, ellos son los culpables. Y con esto quiero entrar en otro punto que me parece importante dentro de los principios que sigue el sistema para meternos dentro de ese ambiente de confusión. Son los principios del diálogo y del consenso, que los habréis oído también muchas veces, lo que en definitiva se ha llamado siempre dialéctica. Un ejemplo nos lo ha dado el Partido Popular hace unos días. Cuando retira su proyecto de reforma de la ley del aborto, dice que es que, claro, su idea era volver a aquella ley del año 85 en la que todos estábamos en consenso, ¿no? No sé de dónde sacan ese consenso. Como lo dicen ellos, pues todos teníamos consensuado que aquella ley estaba bien. Y con el consenso y con el diálogo, lo que pretenden es sustituir, dentro de este ambiente de confusión, sustituir los principios de la verdad y de la justicia, que están por encima del diálogo y están por encima del consenso. No, señores del PP, el derecho a la vida es un principio fundamental y no está sujeto ni a diálogo ni a consensos. ¿Se enteran ustedes, señores del PP? Eso es lo que tenemos que tener claro. Frente a la verdad y frente a la justicia no valen consensos. Parece que todo se soluciona dialogando. Lo bueno es el diálogo. Y mientras dialoguemos, todos contentos, ¿os fijáis? Qué triste, ¿no? Y finalmente, y no por ello lo menos importante, la introducción de un lenguaje confuso en sí mismo. Más allá de los conceptos, más allá de los principios, el propio lenguaje es confuso. Se dedican a la manipulación del lenguaje. Lo vemos en detalles, hasta como el dejar de hablar de España para hablar de Estado español. Parece una tontería, no lo es. España deja de ser un sustantivo para ser un adjetivo. ¿Os fijáis? Estado español. Lo importante es el Estado. Y lo accesorio es que sea español. Decía el lingüista Juan Milet, lo voy a citar textualmente, decía una frase que tiene que hacernos reflexionar sobre este lenguaje confuso. Decía él: la palabra introduce, por su solo empleo, esquemas de pensamiento que el sujeto adopta aun sin darse cuenta. Lo voy a repetir porque creo que merece la pena que reflexionemos. La palabra introduce, por su solo empleo, esquemas de pensamiento que el sujeto adopta aun sin darse cuenta. Ponen en el ambiente las palabras, los conceptos, las frases, y nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos vamos empapando de ellos. Qué importante es ser consciente de esta manipulación del lenguaje. Y el segundo instrumento de la manipulación del lenguaje, ¿cómo no?, los medios de comunicación, que son el segundo poder real, después del poder económico. Los medios de comunicación son los verdaderos medios de manipulación. Si os fijáis, muchas veces, hablando de cualquier tema, muchos os dicen: no, es que lo he escuchado en la tele. Puede ser la mayor estupidez del mundo, pero como ha salido en la tele, ni siquiera sabemos si lo ha dicho un científico o no, lo ha dicho la tele. Ahora la fuente de autoridad es la tele. Y todos la tenemos presidiendo el salón. Si parece la jefa de la casa. Qué importante los medios de comunicación. Siempre, no olvidéis, están al servicio del poder económico, que es el dueño de las acciones de los medios de comunicación. Todavía hay algunos que a veces creen que la prensa es libre. Bueno, los niños también creen que los Reyes Magos. No le vamos a culpar por ello. Quien tiene el poder económico y tiene el poder de los medios de comunicación, ni siquiera necesita tener el poder político. La toma del poder político para ellos
Es una mera formalidad. Ellos son los que ponen y quitan a los gobernantes. Esto respecto a la confusión, que decía que era uno de los dos principales instrumentos de manipulación del sistema. El otro es el miedo. El miedo es muy eficaz, porque es un sentimiento y por lo tanto es algo irracional. Es fácil de provocar, sobre todo en las mentes confusas. Si previamente te han introducido la confusión, provocarte el miedo es muy sencillo. Pues bien, ellos provocan miedo y luego ofrecen las soluciones que ellos quieren. Si quieren provocar una guerra, el dictador de turno contra el que quieren hacer la guerra, primero lo convierten en un malo malísimo, que aunque antes estuviera aliado con ellos, ahora es el propio Belcebú en persona, y automáticamente todo el mundo, por ese miedo, pues hay que acabar con ese tirano, porque quiere invadir, Saddam Hussein quería invadir Madrid con sus armas químicas. No, reíros, había gente que se lo creía. Como te lo decían en la tele, pues se lo creían. ¿Cómo meten también miedo? Diciendo que vienen los otros. A todos los providales dirán, es que viene Podemos, tenéis que seguir votando al PP, que viene Podemos. Y sabéis que les van a seguir votando. Porque funciona. Si es que está comprobado. Funciona. Te dicen, o yo o el caos. Y con eso desactivan no solo a los contrarios, sino a cualquiera que se oponga al sistema, cualquiera que se oponga al régimen. No sirve ninguna alternativa, porque todas las alternativas son peores. Si nosotros con este manifiesto proponemos unas alternativas reales, da igual, no las van a discutir. ¿Creéis que van a entrar punto por punto a decir por qué tal o cual cosa de las que nosotros proponemos no son viables? Yo recuerdo una discusión que tuve hace años con un directivo del Banco de Santander acerca de si era posible o no la nacionalización de la banca. Y su único argumento era que si nacionalizábamos la banca esto sería un caos. No, esto será, no sé, acabaríamos como Ancana. Yo le preguntaba, ¿pero por qué? No, es que eso es inimaginable. Tú no te imaginas lo que podría pasar. Sí, muy bien. Pues explícamelo tú. No me lo explicó. Todos los argumentos que daban eran secundarios. Ninguno era importante de verdad. ¿Por qué el miedo funciona? Porque para desacreditar al contrario, no hay nada tan eficaz como decir que lo que está proponiendo es una barbaridad. No hay ni por qué justificarlo. Basta con que lo repita la tele. Sí, la tele. Seguramente, lo digo medio en broma, pero también medio en serio, el mejor acto revolucionario que podríamos hacer sería un día abrir las ventanas y tirar la caja tonta por la ventana. Seguramente ese sería el primer acto verdaderamente revolucionario. Con este manifiesto, ya para terminar, hemos pretendido hacer una última aportación, no última porque vaya a ser la última, sino porque es la última. Evidentemente, con el devenir de los años, habrá que seguir actualizando el mensaje falangista. Esta es la última aportación que Falange Española de las Fonts hace en el terreno de la política desde un punto de vista ideológico. Por eso el acto de hoy es tan importante. Este manifiesto es una antorcha para iluminar en esa oscuridad de la confusión en la que nos meten, en la que nos han metido. Y además de ser una bandera para iluminar en la oscuridad, además de ser una antorcha para iluminar en la oscuridad, también nos va a servir para enfrentarnos al miedo. Una antorcha para iluminar la oscuridad y una bandera frente al miedo. En alguna ocasión he comentado aquella anécdota, cuando yo era pequeño una vez vi una película en la televisión, recuerdo, en la que en la guerra de secesión de Estados Unidos llegaban unos del ejército del norte a liberar a unos esclavos en una plantación. Es que sois libres.
Y ellos decían, ¿libres? Pero ¿cómo voy a ser libre? ¿Y ahora qué voy a hacer? El amo me daba de comer, me daba una casa, es que yo no quiero ser libre, yo prefiero seguir siendo esclavo. Menudo problema nos vais a meter. Fijaros. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Que somos esclavos de esa mentalidad. Somos esclavos de la confusión y del miedo. No tengamos miedo a la libertad. Decidamos ser libres. Es una cuestión de conciencia en primer lugar y de voluntad en segundo. Por eso, yo hoy, ya para terminar, solamente quiero deciros una cosa. Es hora de dar la cara. Es hora de desenmascarar y denunciar el sistema y a su régimen. Y también a los falsos profetas. A esos que pretenden dar giros en la política, en la sociedad, giros de 360 grados. Sí, he dicho de 360, porque al final acabamos siempre en el mismo sitio. Nos llevan siempre a los mismos sitios, cuando no a peores. El mundo que tenemos delante de nosotros, el mundo viejo, agoniza. Y muchos siguen sin darse cuenta. Días antes de la caída de Roma, los nobles romanos no se daban cuenta de que estaba cayéndose el imperio delante de sus ojos. Hoy en día, un mundo viejo agoniza delante de nosotros. Pues bien, en este manifiesto, pero sobre todo en nuestros corazones, llevamos al mundo nuevo. Adelante y a por él. Bueno, y por último, un padre de familia, un trabajador del sector financiero, realizó estudios de ciencias políticas, tiene mucha experiencia en medios de comunicación y ha dirigido varios programas, entre otros en Radio Intercontinental. Es el jefe nacional de Falange Española de las Corts, Norberto Picó. A Cristina al hacer la presentación, por eso tan antiguo de presentarme como un padre de familia. Lo que pasa es que yo he insistido mucho en que dijese de mí que soy un padre de familia, no porque esté orgulloso de mi familia, que lo estoy, ni porque sea muy distinto de todos vosotros, ¿no? Que bueno, todos vosotros sois miembros de familias, algunos sois cabeza de familias, algunos la habéis formado o algunos la formaréis. Pero sí que es verdad que me interesaba a mí, me gustaba a mí ese título de padre de familia, porque nos da un aire de normalidad. Es decir, y esto lo podemos trasladar a todas las personas que han colaborado en la redacción y finalmente la edición de este manifiesto político al que le hemos puesto el nombre de Pedimos y Queremos. Somos todos personas normales. ¿Y qué son personas normales? Personas normales son las que se han buscado la vida por su cuenta. Es decir, personas que no son normales son aquellos que jamás han acudido a una entrevista de trabajo, que jamás han tenido que mover un currículum por los polígonos industriales y por empresa alguna, porque desde pequeñitos se metieron en una empresa que se llamaba PP, que se llamaba PSOE, que se llamaba Izquierda Unida y jamás han tenido que hacer de las personas normales. Somos personas normales porque estamos en contacto con la realidad. No vivimos desde esas atalayas de los consejos de administración. Hablaba Jorge antes de consenso como concepto. Yo reconozco que desde joven me inquietaba el concepto, ¿no? Porque hablaban tanto de él y además como algo tan bueno que yo decía, algo tan bueno como el consenso, yo no soy capaz de comprenderlo y sinceramente me angustiaba, pero esta semana estoy muy aliviado porque por fin me he dado cuenta de lo que es el consenso y estoy muy agradecido y muy aliviado. Por fin he comprendido qué es el consenso. Me lo han explicado
gracias al chanchullo este de las tarjetas bancarias B de Caja de Madrid. Eso es el consenso. Rápidamente se pusieron de acuerdo. Fijaos, las diferencias fundamentales de concepto y de propuestas que tienen el PP, el PSOE, Izquierda Unida, comisiones, UGT, la COE, desde mundos tan distintos, se pusieron de acuerdo. Eso es el consenso, ¿vale? Entonces, identifiquemos ese consenso, es decir, esa predisposición al robo, con el régimen. El régimen nos propone el consenso, ya sabemos lo que es, ¿vale? Bueno, después de estas primeras notas, pues vamos, digamos, al objeto de nuestra reunión de hoy, ¿no? Esto la verdad que estaba tan embarullado, de alguna forma voluntariamente embarullado, que muchos de los que hayáis venido hoy hasta aquí exactamente no sabréis a lo que habéis venido. No sabéis si venís a la presentación de un libro, si era la puesta en marcha de un manifiesto, si esto es un meeting o qué es lo que es. Desde luego no es una presentación de libro al uso, porque el tono nuestro efectivamente es bastante mitinero, ¿no? Pero bueno, efectivamente esto es una presentación de un manifiesto político impulsado por Falange Española de las Corts, que ha sido trabajado durante varios años en diversas ponencias y que por fin hoy ve la luz en el formato de libro, cosa que hay que agradecer especialmente al editor, que tiene la valentía de editar un manifiesto político, ¿no? Cosa, bueno, pues que muchos seguro que le aconsejarían como poco recomendable, ¿no? Nosotros hemos juzgado como necesario la publicación de este manifiesto porque estamos un poco hartos de ese consenso que nos vende el régimen, por el cual no hay nada posible que modificar en él. Es imposible. Parece que hemos llegado al final de los tiempos en política, en economía, socialmente, y que nada más se puede añadir, y que, como muy bien decía Jorge, cualquier cosa que queramos cambiar de todas estas cosas que se han consensuado, pues nos llevan al abismo, ¿no? Bueno, pues nosotros nos oponemos a esa visión de las cosas tan negativa, ¿no? Yo hubiera empezado mi intervención de hoy con una pequeña provocación, pero bueno, la provocación siempre anima, ¿no? Porque hace captar el interés. Hubiera empezado con una provocación que es preguntaros, a los que os habéis acercado aquí esta tarde, que quiénes de vosotros pensáis que la situación política y económica de España pues no tiene solución. Entonces, a los que hubieran levantado la mano, les hubiera pedido por favor que abandonasen la sala. Eso era lo que yo pensaba hacer. Preguntar quién piensa que esto no tiene solución y a continuación, amablemente, indicarle el camino para salir de la sala. No lo hago, primero porque me parecería una falta de respeto a las personas que habéis amablemente venido aquí esta tarde, y segundo y sinceramente porque me daba miedo quedarnos casi solos, ¿no? Entonces voy a dejar la provocación para otro momento, ¿vale? Pero sí que es verdad que hemos querido que este manifiesto político, y así lo decimos en el prólogo, no sea tenido en cuenta como si fuera un mero juego intelectual, ¿vale? Esto no es un mero juego de idear una sociedad feliz e ideal que nosotros imaginamos totalmente apartada de la realidad de nuestra sociedad. No, nosotros, como os decía antes, somos un grupo de personas normales, profesionales de muchos ámbitos. Antes os leía a Miguel Ángel Vázquez pues una relación de algunos de los que han participado en ellos, donde veis que son profesionales de distintas ramas que están en contacto diariamente con la vida real y que desde esa experiencia de la vida real proponen estas situaciones. O sea, hacen este análisis y proponen una serie de soluciones novedosas, sí, revolucionarias, sí, pero que creemos que son, por una parte, necesarias y que por otra parte son posibles y deseables. Entonces, insisto, esto no es un manifiesto para recrearnos en la contemplación de un mundo que juzgamos aparte y que como aparte pues no se pueda modificar. Claro que creemos que se puede modificar.
Yo me voy a contar una anécdota de cuando era más joven y hacía más deporte. Jugaba al fútbol y bueno, pues siempre en todas las pandas de amigos hay uno que quiere ser protagonista siempre en el partido, ¿no? Entonces, pues en mi caso era mi amigo Julio. Entonces, pues hubo en un partido que estaba muy disputado, últimos minutos, nos pitan un penalti a favor. Rápidamente salió mi amigo Julio, ¡te lo tiro! Todos nos miramos así como con resignación, pues nada, ya este tira el penalti. Y efectivamente, pues lo tiró, calculamos que unos 10 o 15 metros por encima del larguero, más o menos, ¿no? Entonces, el resto de los del equipo, pues indignación, pero bueno, pero ¿qué haces? Entonces, el que se había acorralado dijo, es que no he podido hacer otra cosa. Y claro, dice, pero ¿cómo no vas a haber podido hacer otra cosa? Cualquier cosa antes que eso, a la derecha, a la izquierda, en el centro, pero no por donde lo estás haciendo. Bueno, pues esta anécdota me trae a la cabeza esas negaciones que nos hacen constantemente de que no se puede hacer otra cosa. ¿Cómo no se puede hacer otra cosa? ¿Cómo vamos a ser incapaces de modelar una sociedad en la que no haya 6 millones de desempleados? ¿Seremos tan torpes? ¿Cómo va a ser imposible que se reduzcan los alarmantes índices de pobreza infantil en España? ¿Cómo va a ser imposible que no nos convenzan? ¿Cómo va a ser imposible mejorar el sistema educativo? Si lo que es muy difícil es empeorarlo. Entonces, insisto, todos aquellos con su carga de negatividad que nos dicen que las cosas no se pueden cambiar, alejémonos de nuestro lado y demostrémosle que tenemos propuestas razonables que hacer y que efectivamente pensamos que sí se pueden cambiar las cosas. Y claro, esto nos lleva también a hablar de unos que habitualmente utilizan este lenguaje y que utilizan este razonamiento de decir que esto es lo que hay, que nada puede mejorar y que sin embargo, ojo con las aventuras porque todo es susceptible de empeorar. Todo es susceptible de empeorar. Fijaos, los falangistas tenemos el dudoso mérito de haber acertado hace 40 o al menos 35 años con nuestro diagnóstico en el modelo territorial español. Es una pena, pero acertamos. Acertamos cuando dijimos que el Estado autonómico que se configuraba en la Constitución del 78 conducía a la separación, conducía a la secesión. Acertamos, lamentablemente. Y hemos llegado al punto en el cual ya no hay disimulo posible. Ya hay planteado en la realidad un proceso secesionista. El primero de ellos, esta vez en Cataluña. Posiblemente hay otros que están esperando detrás de los visillos a ver cómo va el asunto catalán para sacar el suyo a la palestra, ¿vale? Bueno, pues seguimos con la misma cantinela. Todos vosotros tendréis amigos, conocidos, familiares que son votantes del Partido Popular y que cuando le decimos, pero bueno, ¿qué pasa con este gobierno que no está haciendo absolutamente nada? Te sueltan la cantinela de puf. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? Pero que estos señores tienen mayoría absoluta en las dos cámaras, que tienen mayoría absoluta en un montón de comunidades, que tienen mayoría absoluta en los principales ayuntamientos de Madrid. Si no queréis, es porque no queréis. Si no podéis, dejadnos. Justifican a nuestro alrededor el incumplimiento de la ley. Ay, esto ya se no va más. Los tipos promulgan unas leyes, además a nosotros que no estábamos de acuerdo con ellos, nos dicen, ojo, ojo, está en la ley. Por encima de la ley nadie. Todos somos iguales ante la ley. Promulgan unas leyes, pero cuando llega el momento de hacerlas valer, los tíos dicen, no, es mejor no tocarlo, es mejor no melearlo. Me cago en la leche. O sea que resulta que en mi Constitución, el rollo este que me hicieron tragarme desde pequeñito y luego en la facultad, cuando llego a la página donde viene el artículo 155, ¿lo que hago? Lo quito y lo tiro a la basura. Pero no viene en la Constitución. ¿Pero qué hay más democrático, más conforme al Estado de Derecho que el cumplimiento de la ley? Bueno, pues nos llaman exagerados o nos dicen que es que no, es mejor en estos momentos mantener la calma. Claro. Yo siempre pongo ese ejemplo, algunos ya me lo habéis escuchado. Imaginaros
que por esa puerta entra ahora mismo un loco y empieza a gritarme: ¡Oh, te voy a matar! Y con un cuchillo así. Y yo digo: vale, caso es de mucho hablar, pero no me mata. Ya cuando esté por el medio de la sala, yo miraré de reojo y diré: no, si no pasa nada, si no me va a matar. Y ya no volveré a hacer ninguna advertencia, porque la siguiente vez ya estaré muerto. Bueno, pues eso es lo que está pasando actualmente con el proceso de disgregación nacional en España. Claro, estos señores del gobierno, insisto, del gobierno con mayoría absoluta, es decir, con la confianza mayoritaria de los españoles, sin embargo, se ven incapacitados para hacer frente a la secesión en ciernes que hay en Cataluña. Y nos dicen que no se puede hacer nada. Y se limitan a pasarle la pelota a los jueces, a los magistrados. Como si no hubiese que tomar una iniciativa política en este asunto. No. Por una parte nos dicen que sí, no, simplemente se lo pasamos a los jueces y lo que ellos digan, pero perfil bajo, no sé, que se vayan a molestar los separatistas. Pues que se vayan a molestar los separatistas. Y la nación española no se molesta porque la insulten. Y los españoles no nos sentimos heridos en nuestro orgullo cuando se pisotean nuestros símbolos y nuestra bandera cada día. Nosotros no podemos hacer valer nuestros derechos. Pues parece que no, porque los señores del gobierno estiman que no hay que responder. Claro, uno piensa, ojalá en el pecado lleven la penitencia y toda esta turbamulta que se está montando se los lleve por delante. El problema es que con ellos se van a llevar por delante a la nación española. Y ese es el dolor que realmente sentimos en nuestros corazones, de ver con impotencia cómo aquellos que estaban llamados a defender la unidad nacional española, por ley, porque así lo han prometido ellos, porque así lo han jurado incluso encima de los evangelios, están desatendiendo sus obligaciones. Y vuelvo a lo de antes, claro, todos aquellos que nos rodean y nos dicen: uff, que tú fíjate, si suspendes la autonomía de Cataluña, se iban a poner, pero se iban a poner ¿cómo? Peor de lo que están puestos. Es que yo no sé qué cosas se imaginan. O sea, se imaginan las señoras de Cáceres que va a entrar un separatista en su casa y las va a robar el jarrón. No, hombre, no, si eso no quieren. Lo que quieren es acabar con una nación milenaria que, sin embargo, nosotros estamos empeñados en defender. Bueno, volvemos. Recordemos que esto es la presentación de un libro, no un vídeo. Lo que pasa es que esto es un libro muy especial, ¿no? Porque, como decía antes, no nos proponemos el juego intelectual de imaginarnos cosas, sino que queremos que sea un arma de diálogo, ¿sí? Queremos que se cambien opiniones alrededor suyo. Somos conscientes de que no tenemos la verdad en nuestra mano y seguramente muchas de las propuestas que nosotros hacemos en este manifiesto sean mejorables o alguna vez se nos pueda demostrar que están equivocados. Desde luego, lo que no vamos a renunciar es a los principios que han informado todos estos análisis y todas estas propuestas. Puede que en las soluciones que nosotros proponemos estemos equivocados, pero tenemos la absoluta convicción de que no lo estamos en los principios que estamos defendiendo. A saber, la dignidad esencial del ser humano, el derecho a la vida desde el mismo instante de la concepción y hasta la muerte natural, la justicia social y, digámoslo así, para que tenga toda esa carga de solemnidad que le quitan los agentes del régimen, también la sagrada unidad de la nación española. Esos son nuestros principios, no vamos a renunciar. Como decía, este manifiesto es un arma al que quiera asumir como propio, le invitamos a hacerlo y le invitamos a que utilice todas esas propuestas. Por eso, en alguna medida, en la edición que hemos hecho, hemos querido
no disimular, sino no darle todo el protagonismo a la organización política que lo lanza, ¿no? Que es Falange Española de Alfonso. Cuando adquiráis el libro, o ya mismo viéndolo, siquiera ojeándolo, os daréis cuenta que la aparición de Falange Española de Alfonso está, digamos, muy medida y que incluso aparece con posterioridad a todas las propuestas. Bueno, una cosa que hemos buscado, ¿no? Porque lo que no queremos es que el debate partidista anule el debate de ideas. Nosotros cuando decimos que no creemos en los partidos políticos, lo decimos porque sabemos que son correas de transmisión de intereses políticos, de intereses económicos muy concretos, y lo decimos también porque entendemos que no representan realmente a la sociedad, ¿vale? Y sin embargo nosotros adoptamos la forma de partido político porque no nos ha quedado más remedio para hacer política actualmente en España, ¿no? Bueno, pues somos conscientes, por toda esa crítica que nosotros hacemos de los partidos políticos, que todo aquello que venga con el marchamo de un partido político rápidamente genera rechazo en personas de otros partidos políticos, ¿no? Bueno, porque se crea aquí una especie de sectarismo, ¿no? Que hace que compremos inmediatamente toda la mercancía de nuestro propio partido sin pararnos a analizar si la mercancía es correcta o no es correcta, y que nos hace también rechazar todo lo de los demás partidos sin pararnos a analizar si lo que nos están proponiendo es justo, es viable y es bueno. Bueno, pues en cierta medida con esta edición hemos querido sortear ese problema y solo al final se declara efectivamente que esto es un manifiesto que Falange Española de Alfonso hace suyo propio, ¿no? Insisto, no tenemos toda la verdad con nosotros. No vamos a renunciar, sin embargo, a estos principios. Y querría acabar mi intervención volviendo a agradecer a todas las personas que han colaborado en este manifiesto, volviendo a agradecer a la editorial que ha tenido la valentía de publicarlo, y querría terminar, decía, mi intervención con una consigna que se hace viva en las paredes de la monumental ciudad de Salamanca, ¿no? Y es aquel lema que hacemos nosotros propio en el día de hoy de don Miguel de Unamuno, que decía: antes la verdad que la paz. Para nosotros también, antes la verdad que la paz. Muchas gracias.